Bienvenidos a Ortodoxia. Hoy tenemos doble café vienés. Tenemos en el canal a Miguel Ángel Quintana Paz. Encantado, Miguel Ángel, de tenerte en paz. Hola, ¿qué tal? Tenía que estar aquí Miguel Ángel porque vamos a hablar de Ludwig Wittgenstein, uno de los grandes filósofos del siglo XX, quizá no tan conocido a nivel, digamos, mainstream, creo que por dos razones. Una, porque es olvidado de los manuales de filosofía en bachillerato, y lo segundo, porque igual su pensamiento es más complejo. Necesitas, digamos, ciertas nociones anteriores para meterte en su pensamiento. Miguel Ángel, si te parece bien, empecemos un poco por su vida, ya que vida y obra van de la mano. Y en Vale. el caso de Ludwig Wittgenstein, tiene una vida muy interesante. Aparte de, yo creo que es un hombre que define muy bien su época, la época que le tocó vivir. Sí, eso es cierto. Bueno, ante todo, gracias, Fabián, por esta ocasión de charlar durante un rato sobre uno de mis pensadores, quizá mi pensador favorito. En estas épocas de coronavirus hacemos muchos seminarios web, hacemos mucha conferencia por la web, pero es para mí un privilegio que justo sea sobre este tema, porque a veces uno acaba hablando de todo tipo de asuntos y lo que tiene en el corazoncito se queda un poco apartado. Para mí, Wittgenstein de alguna manera está en el corazoncito porque fue un poco el primer filósofo cuando empecé la carrera que realmente me deslumbró. Es verdad que luego hubo otros, pero muchas veces uno piensa que los que vinieron después te deslumbran precisamente ya desde una perspectiva de lo que has aprendido con el primero, o sea, ya desde una perspectiva Wittgensteiniana. Y tienes razón en lo que dices. Mi sorpresa es que hay un dicho estándar que dice que si hay que elegir dos filósofos en todo el siglo XX, que la elección está clara. Igual que también está claro seguramente que entre los 3 o 4 filósofos mayores de la historia pues estarían Kant, estaría Platón, estaría Aristóteles. Pues también en el siglo XX habría que citar a dos por su peso y por su influencia. Heidegger es uno, Wittgenstein sería el otro. Pero curiosamente es mucho menos conocido Wittgenstein, pues yo que sé, que Popper, por ejemplo, o que Russell, que fue su maestro. Con Popper tuvo algún intercambio que luego ha dado lugar a libros y tal. Y efectivamente creo que aciertas. Creo que el motivo por el cual ocurre esto es que a veces es un poco difícil simplificar a Wittgenstein. Es decir, bueno, ¿pero qué decía este hombre? En 4 palabras. Platón, pues no sé qué de las ideas. Pues vale, ya lo he entendido. Kant, pues hay que cumplir el deber a rajatabla. Venga, pues ya lo he entendido. Pero sin embargo, cuando entramos en Wittgenstein es difícil de simplificar, precisamente porque su pensamiento es un pensamiento muy en diálogo. Y me parece buena idea por eso que hagamos esto en forma de diálogo. Wittgenstein, incluso muchos de los textos que escribe, uno de los dos más famosos, que serían las investigaciones filosóficas, está escrito en forma de diálogo continuo. De él contra no se sabe muy bien quién. Tampoco se sabe muy bien si es él un lado o es el otro. Él está continuamente autocuestionándose, haciéndose preguntas, a veces resolviéndolas, a veces no, a veces quedan resueltas más tarde, a veces quedan complicadas más tarde. Es decir, es una maraña en ese sentido muy estimulante para el pensamiento. Es un pensador que te enseña de verdad lo que es pensar y no pontificar o expresar opinioncitas. Pero tiene esta otra parte, que es que entonces a veces es un poco difícil simplificar, pero aún así se puede hablar de él. Y tienes toda la razón también en que una manera estupenda de hablar de él es empezar por su época. Su época es, por cifrarla en términos meramente numéricos, él nació en 1889, murió en 1951. Tenemos ese periodo. Y pasó prácticamente la primera parte de su vida en Viena, aunque luego sí que se fue a Inglaterra un periodo, pero básicamente es un hombre vienés. Y luego, sin embargo, la parte final de su vida la pasa fundamentalmente, ahora ya sí, de manera estable en Cambridge. O sea, estaría metido en todo el ambiente británico, de la filosofía británica también. Bueno, pues bien, yéndonos al principio, ¿no? Él nace en 1889 y nace en una Viena que mucha gente ha dado en llamar la Viena de Wittgenstein. Como prueba de esto que decías, de lo importante que es tanto Viena para Wittgenstein como Wittgenstein para esa Viena, lo bien que refleja él de alguna manera lo que estaba pasando en ese momento en la capital del Imperio Austrohúngaro, que recordemos, ocupaba más o menos, hoy hablamos de Austria, es un país pequeñito, es una cosa así pues como Suiza, como Chequia, pero Austria en aquel momento, el Imperio Austrohúngaro, era prácticamente la cuarta parte de Europa. Estamos hablando de una potencia impresionante en términos políticos, pero también, y esto es lo más relevante seguramente para nosotros, en términos culturales, en términos filosóficos, en términos artísticos, en términos científicos, ¿no? Es un auténtico epicentro. Y en ese epicentro de Europa, de la cultura europea,
Resulta que Wittgenstein nace en una familia amplia. Él es uno de 5 hermanos varones y 3 hermanas mujeres. Bueno, pues Wittgenstein nace en la familia seguramente más rica de esa Viena, que es la familia de su padre, Karl Wittgenstein. Su padre tiene una vida también bastante curiosa, la verdad. Sí, en estos contextos todo el mundo tiene vidas sí, de lo más interesantes. Su padre, a su vez, era hijo de un potentado, pero se va de casa de su padre, o sea, del abuelo Wittgenstein, se va a Estados Unidos solo y empieza a hacer fortuna y vuelve y sigue haciendo fortuna. Y la crisis del 29, pues esa fortuna no la van a minorar ni siquiera porque van a jugar bien sus cartas en la familia. Es decir, al final, ya digo, se convierte en un hombre, tiene incluso sus pequeños escritos, es un pensador liberal, tiene las teorías liberales, capitalistas, de que, bueno, el esfuerzo propio y de que la lucha por la vida, pues que te puede conducir a la mayor prosperidad. Esto es el padre. Pero bueno, fundamentalmente el padre es eso, es un financiero, un gran financiero, y lo que hace también, y lo que determina muchísimo la vida de Wittgenstein, de Ludwig Wittgenstein, de su hijo, Ludwig Wittgenstein sería el segundo menor, el Benjamín sería entonces, el Wittgenstein lo que consigue es vivir, o sea, el padre, Karl, consigue que toda la familia viva en un contexto extraordinariamente de alta cultura. Es un mecenas. Por su casa pasa Freud, pasa Klimt, que pintará un cuadro famoso a una de las hermanas, pasan los mejores músicos del momento, pasan los mejores literatos del momento, porque, bueno, crea ahí en su pequeño palacete, en el pequeño palacete que tienen en la Kutmangasse, pues un pequeño emporio donde desde pequeñito Wittgenstein pues vive rodeado de mucho nivel, de mucha exigencia. Es verdad que mucha exigencia musical, mucha exigencia artística, mucha exigencia cultural. Es verdad que esto a su vez tendrá efectos negativos. De los 5 hermanos varones que son, los 3 mayores se suicidan. De 5, 3 se suicidan en un momento determinado. Bueno, son por distintos motivos. Uno de ellos probablemente tiene que ver con una homosexualidad que tenía, un tanto bueno, problemática. Otro de ellos, bueno, pues en la guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial, pues resulta que su escuadrón es derrotado y considera aquello como una especie de deshonor. Bueno, cada uno probablemente por su motivo, pero en todo caso, todos ellos de alguna manera quizás sucumben a una exigencia muy alta que ellos no son capaces de alcanzar porque es una exigencia que han tenido pequeñitos. Y esa exigencia también la tenía Wittgenstein. El otro hermano que sobrevive, Paul es pianista y es un gran pianista mundial. Es un pianista que por desgracia en la Primera Guerra Mundial efectivamente pierde su brazo y aún así, su brazo derecho, y aún así sigue triunfando como pianista. Maurice Ravel le compone para él el concierto para la mano izquierda. Mano izquierda porque no tenía la derecha. Bueno, en todo este panorama, Wittgenstein de pequeñito es considerado un poquito el tonto de la familia. Es verdad que ser un tonto de la familia Wittgenstein es ser mucho por alrededor del ambiente Wittgenstein, pero es considerado, bueno, pues se le daban bien las cositas mecánicas. A los 10 años, más o menos, hace una máquina de escribir el solo, una máquina de coser, hace una máquina de coser el solo. Entonces, mira, pues este chaval se le va a dar bien lo mecánico, mira, pues los talleres y tal. Bueno, los talleres y tal, a los 10 años una máquina de coser, que sea unanimidad. Pero bueno, no era tan bueno tocando la música, no era quizá tan bueno, no decía cosas tan brillantes sobre el arte. Bueno, pues este chaval va bien y de hecho su primera educación va en ese sentido, es una educación técnica. En el sistema escolar germánico normalmente es una educación a la que se da importancia, pero que queda por debajo de la educación más teórica, más intelectual. En ese momento, de hecho, con estas cuestiones técnicas, Wittgenstein de repente empieza a darse cuenta de que tiene preguntas sobre la matemática, que es obviamente una disciplina importante en todo el campo técnico, pero esas preguntas sobre la matemática no son preguntas meramente ya técnicas, ya empiezan a ser preguntas teóricas, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de las matemáticas? ¿Por qué las matemáticas son un saber tan seguro cuando el resto de saberes que tenemos alrededor son a menudo tan volubles, ¿no? Esta preocupación, por otra parte, es también una preocupación típicamente vienesa. Es decir, todos estos otros campos que he dicho antes, pintura, música, psicología, incluso la propia filosofía, la literatura, se estaban preguntando constantemente, estaban haciendo, si queremos simplificar,
la pregunta que se hacen. Por cierto, el libro titulado así, La Viena de Wittgenstein, hay un libro titulado así, de Turmin y Jani, que es muy interesante para escribir todo esto. Bueno, pues lo que estaban preguntándose un poco todos, si queremos resumirlo en una sola pregunta, es ¿cómo es posible hablar? ¿Cómo es posible comunicar? ¿Cómo es posible que lo que yo quiero decirte a ti, tú lo entiendas? Y yo estoy seguro de que lo que yo he dicho es lo que tú has comprendido. Y cuando yo he dicho algo, tú no has entendido otra cosa y el siguiente entenderá otra cosa y por lo tanto, en el fondo, estamos todos aislados en un mar de incomprensibilidad mutua. Bueno, pues Wittgenstein esa pregunta, curiosamente, se la va a hacer en el campo de la matemática. ¿Por qué, si todo lo demás es tan voluble, si todo lo demás es tan difícil de comunicar, y por eso los pintores están explorando nuevos lenguajes, porque no están seguros de que el lenguaje pictórico funcione bien? Y por eso los músicos están explorando nuevos lenguajes, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de la música dodecafónica, que cambia completamente el lenguaje musical anterior, para ver hasta qué punto la música depende de su lenguaje u otros lenguajes pueden explicar otras cosas. Y los arquitectos están cambiando el lenguaje, ¿no? Y tenemos ahí a Adolf Loos, que está haciendo una arquitectura que rompe radicalmente con todo lo que se venía haciendo en el siglo XIX, que es una arquitectura historicista, con mucho adorno, con mucha referencia, con mucho pasado detrás. Vamos a imitar a los griegos, que son los que lo hicieron bien, vamos a imitar a los clásicos, que es lo que lo hicieron bien. Llega Loos y dice, no, una arquitectura que hoy, precisamente por su éxito, quizá no nos gusta, pero es la arquitectura que a menudo vemos a nuestro alrededor, una arquitectura de líneas rectas, con poco adorno, yendo a lo esencial. Cualquier adorno es un crimen, decía Loos, ¿no? Porque nos distrae de lo esencial, del lenguaje esencial de la arquitectura. Todo es siempre una reflexión sobre el lenguaje. En literatura, Hofmannsthal llega a uno de los extremos más fuertes, ¿no? En su carta a Lord Chandos, llega a preguntarse, haciéndose estas preguntas, al final dice, es que a mí las palabras se me pudren en la boca como hongos, como setas. Es esta idea de que la palabra al final no puede hacer nada. Y esto no es meramente una butad literaria, porque el propio Hofmannsthal va a abandonar progresivamente la poesía, en la cual era una gran figura, y empieza a hacer cositas más aplicadas, también relacionadas con el lenguaje, hace libretos y tal, pero ya como que se desespera de las posibilidades del lenguaje para conseguir cosas. Bueno, pues esta va a ser también la preocupación de Wittgenstein, no solamente al principio, sino durante toda su carrera. Es una buena manera de intentar resumirlo. ¿Se puede usar el lenguaje para transmitir cosas? ¿Qué hace? ¿Por qué el lenguaje funciona? Empezó por una pregunta mucho más pequeña, que era ¿por qué el lenguaje matemático funciona? ¿Por qué el lenguaje matemático es tan exacto? ¿Por qué ahí no hay dudas? ¿En qué se basa? ¿Dónde está la raíz de que acertemos? Y es una pregunta, es al inicial, pero también hay que decir que permanece hasta el final. En su época ya última en Cambridge, tiene un libro, por cierto, de los pocos que quedan sin traducir al castellano, no sé muy bien por qué, quizás que asusta un poco el título, son las lecciones sobre filosofía de la matemática, y a esas lecciones acude Turing, Alan Turing, ahora también bastante famoso, bueno, y un gran matemático sin duda alguna, y tienen diálogos en esas, de nuevo el diálogo, ¿no? De nuevo la posibilidad de comunicación. Tienen diálogos en esas lecciones, las lecciones están transcritas, no las escribió Wittgenstein, lógicamente, sino que las fue escribiendo algunos alumnos, y se hacen preguntas, se hacen cuestiones, y ahí sigues andando la misma pregunta en ese libro, y en esas conversaciones con Turing. ¿Cómo es posible que la matemática funcione, exprese, qué hay detrás? Obviamente las respuestas que da, o las respuestas que esboza o que dialoga a la etapa final no son las mismas que al principio. Al principio es una fe mucho mayor. La matemática es segura, tiene que fundamentarse en algo, empieza a hacer estas preguntas y le dicen, bueno, pues quizá quien te puede resolver esto porque está tratando cosas parecidas es un señor que se llama Frege, ¿no? Y que está en Berlín. Y bueno, pues allá se va y allí ya empezaría, por así decirlo, su carrera intelectual, ¿no? Pero para esbozar un poco el contexto, yo creo que esto que te he dicho, más o menos, yo creo que funciona. No sé si te parece a ti que hay alguna otra cosa. Bueno, vamos a abordar. Has dicho una cosa muy importante, que es que estuvo en Cambridge, el propio Wittgenstein, y ahí conocería a su gran influencia, o al menos al que le hizo dar el paso a dedicarse a la filosofía, ¿no? Que fue Bertrand Russell, lógico matemático y filósofo. ¿Qué hizo la figura de Bertrand Russell o su pensamiento que deslumbra tanto a Wittgenstein para que se iniciara, digamos, su camino que le llevaría pues, al Tractatus, que hablaremos luego? Bueno, la pregunta también puede formularse al revés.
¿Qué tenía Wittgenstein que deslumbrara a Russell? Bien. Porque Russell quedó deslumbrado. Efectivamente, ese es el segundo escalón. El primer escalón es acudir a Frege, hablar con Frege, y Frege, a su vez, dándose cuenta de lo interesante que está resultando este jovencito, le dirige a un señor que había destrozado en gran parte las teorías que estaba intentando elaborar el propio Frege, con una famosa paradoja, ¿no? La paradoja esta de si los conjuntos, el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, se contiene a sí mismo. Bueno, esta famosa paradoja que planteó Russell y que descolocó bastante a Frege en los intentos que estaba haciendo por hallar una fundamentación a las matemáticas y al lenguaje también. Frege es también un filósofo del lenguaje. Pues hacen que, lejos de odiar Frege a Russell, le reconozca el mérito, y cuando llega este jovencito haciendo estas preguntas le dice: oye, pues quizá este señor que está en Cambridge también te puede interesar. Y efectivamente, Wittgenstein se va primero a Manchester, bueno, se va al Reino Unido, pero primero a Manchester, no tanto a Cambridge, para seguir sus estudios de aeronáutica. Él está en la rama de la ingeniería y es eso, es simplemente un ingeniero haciéndose preguntas sobre los fundamentos de esas matemáticas que utiliza tanto. Pero bueno, Manchester ya está mucho más cerca de Cambridge de lo que lo estaba Berlín, y entonces pues acude a conocer a este señor que le había indicado Frege, Russell. Russell acude muy nervioso porque Russell, la suerte que tenemos es que él guardaba unos diarios en esa época, entonces tenemos en los diarios todos los relatos. Y Russell en su diario, el primer día que le ve, dice: es un chico que casi no habla inglés, casi no sabe hablar inglés. La verdad es que ya llevaba tiempo en Manchester, o sea que inglés sí que sabía y lo controlaba. Lo que pasa es que va tan nervioso que casi ni se puede expresar y parece que es que su problema es con el inglés. No es con el lenguaje de nuevo, ¿no? Pero en este caso en el lenguaje de tú a tú. Pero bueno, para algo tiene, se vuelven a encontrar y Russell empieza realmente a quedarse, como te decía, asombrado hasta cierto punto de algunas de las cosas, del modo en que se las plantea. Hay un modo de ver esto desde el punto de vista filosófico que guarda cierta lógica. Obviamente estamos con dos grandes, Russell y Wittgenstein, pero guarda cierta lógica que cuando dos personas de dos contextos filosóficos muy diferentes, uno el británico, pues con una tradición pues más empirista, más concreta, y otro el germánico, con una tradición pues más teórica. Wittgenstein, hay que decir que dentro de le hemos dejado un poco como el niño tontito que solo sabía hacer, tontito entre comillas, que solo sabía hacer máquinas de coser. Obviamente, Wittgenstein había leído también no solamente literatos, no solamente había visto a músicos, había escuchado a músicos en su casa, no solamente había visto lo que se estaba haciendo en pintura en Viena, sino que había leído también filosofía y pues los típicos filósofos que pueden ser interesantes en ese marco, en ese momento. Schopenhauer, el propio Kant. Es decir, viene ya con la filosofía de la ciencia que se estaba haciendo entonces también, así que le interesa también mucho. Viene ya con un contexto un tanto, pues eso, imbuido de este pensamiento germánico. Por lo tanto, tenemos el pensamiento germánico más teórico, el pensamiento británico más empírico, dos grandes se juntan, empiezan a discutir desde sus perspectivas. Hombre, en principio, la conversación a mí me resulta muy interesante poder haber estado, poder meterme en una máquina del tiempo, meterme en esa habitación, en ese... Bueno, ya sabes que en Cambridge a menudo los despachos son un poco las habitaciones del propio profesor, ¿no? Van 3 o 4 alumnos, hacen un sistema educativo muy en tutorías. Pues ver en esa sala dedicada a las tutorías a Wittgenstein y a Russell discutiendo y luego Russell apuntando algunas de las cosas que le han parecido más interesantes. Una de las discusiones, por ejemplo, es que Wittgenstein se niega a reconocer, a admitir que no hay un rinoceronte en la sala, ¿no? En esa sala de tutorías, ¿no? No tiene pruebas fehacientes de que no exista, ¿no? Porque si miro para acá podría estar aquí, y cuando miro para acá, pero a lo mejor se ha ido por el otro lado. Bueno, es una especie de negación del empirismo. Tiene su cosa, es verdad que filosóficamente más o menos está estandarizado que no podemos demostrar la no existencia de algo, por eso la carga de la prueba está en el que tiene que demostrarlo. En ese sentido, Wittgenstein tendría ahí más razón que Russell, pero bueno, Russell se revuelve y lo escribe. De hecho, hoy se ha negado a admitir que no había un rinoceronte. ¿Qué hace este chaval? Por Dios, me pone de los nervios, ¿no? Lo habla también con su amante de ese momento. O sea, que realmente le está impresionando. Pero, por supuesto, a Wittgenstein también se da cuenta de que hay un campo muy interesante, de que se está... Da la casualidad, Wittgenstein tiene la suerte de tener una pregunta muy fuerte, muy importante, justo en el momento histórico en que esa pregunta era muy fuerte y muy importante para las mejores cabezas del momento. Y entonces, bueno, pues jovencito, con buena cabeza y metiéndote en ese contexto, en el mejor contexto posible, como era el cambridgiense, pues bueno,
pasó lo que pasó, ¿no? El primer libro de Wittgenstein es el famoso Tractatus Logico-Philosophicus, que encima para matarlo lo puse en latín. Es un libro que yo cuando escucho a gente pues, que es que ha leído este libro, que es filósofa o que le gusta el tema de la filosofía, es un libro que algunos lo tienen como una especie de libro sagrado talmúdico y otros como una especie de que esto no se entiende, que esto no es para nada, esto es decir, no... Es un libro donde tiene sus amores y sus odios. Y hay una frase de este libro que es muy conocida, pero muchas veces no se entiende lo que quiere decir con ella, que es los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Los límites de mi lenguaje. Mi lenguaje son los límites de mi mundo. Hay que sacar el Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, en alemán, ¿no? O sea, que la traducción en este caso... Hay otros casos en los cuales la traducción pues, ocasiona discusiones. En el propio Tractatus, por ejemplo, el final, ¿no? La última frase del Tractatus, pues puede traducirse de maneras muy diferentes y da lugar. La última frase, voy a poner una de las traducciones posibles, sería de lo que no se puede hablar, más vale guardar silencio. Creo que es exactamente la traducción que utilizan Isidoro Reguera y Jacobo Muñoz en la edición de Alianza, ¿no? En alemán sería wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, ¿no? De lo que no se puede hablar, sobre eso hay que callar. Sería un poco la traducción como muy literal, ¿no? Bueno, ahí puede haber variaciones sobre cómo traducimos exactamente la fuerza del callarse, te tienes que callar o deberías callarte, o más vale que te calles. Pero esta otra que tú dices, pues es más o menos así, ¿no? Los límites de mi lenguaje, sí, tienes razón. Es un buen resumen del Tractatus. Yo no recomiendo leer el Tractatus a nadie que se quiera introducir a Wittgenstein. No le recomiendo que sea su lectura primera. Se puede decir, bueno, pero es el primer libro. He intentado leerlo, yo la verdad, Miguel Ángel, yo he intentado leerlo y la verdad que he entendido bastante poco, siendo realistas. Es verdad que he entendido mucho con los aforismos, con las palabras cortas, porque realmente tiene una belleza en el lenguaje, propiamente dicho, ¿no? Pero digamos que el conjunto del libro se me hace a mí muy inteligible. Sí, sí. Yo recomiendo, es decir, es verdad que alguien puede decir, es el primer libro que publicó, pues empiezo por ahí. Vale, pero es que no es el primer libro que publicó, es el único que publicó en vida, porque la mayoría de las cosas las tenemos publicadas a posteriori y son, como lo que he dicho, unas lecciones que él tampoco pensaba que fueran a ser publicadas, o el libro que he citado antes, las investigaciones filosóficas, lo dejó a medias, por desgracia, antes de morir, y por lo tanto, pues tampoco lo dejó publicado, se publicó 2 años después de su muerte. Él en vida solamente publicó el Tractatus y un diccionario para... Bueno, después del Tractatus, aunque sea un poco adelantar acontecimientos, hay que decir que él con este libro pensó que había resuelto todos los problemas de la filosofía. Es una perspectiva... Hay que decir que no tenía todavía 30 años, ¿no? O sea, que más o menos, pues sí, lo acaba en el 19, pues eso, tenía justo 30 años. A los 30 años él pensaba que ya había acabado, que había resuelto los problemas filosóficos y que por lo tanto, bueno, pues se dedicaba a otra cosa y se dedicó a otra cosa. Primero se quedó en Viena una época siendo arquitecto para una casa de su hermana, que todavía hoy se puede ver en Viena, es la sede del Servicio Cultural de la Embajada Búlgara, una cosa en principio no muy importante, pero que tuvieron la suerte de tener ojo los búlgaros y pillar esta casa, que hoy en día pues es evidentemente una cosa importantísima. Por desgracia le cambiaron todo, la estructura interior que estaba súper bien estudiada, bueno, la meticulosidad, el cuidado por los detalles de Wittgenstein en su pensamiento y lógicamente también en su arquitectura, pues es reseñable. Pero bueno, estuvo ahí 1 año y luego se fue de maestro durante 6 años a los Alpes, a las montañas. Y mientras que estaba de maestro en las montañas de Austria, con niños de 7, 8, 9 años, pues escribió un diccionario para los niños. En realidad es un diccionario sin definiciones, es meramente un diccionario ortográfico para que los niños pudieran buscar la palabra y saber exactamente cómo se escribe. Esto no existía. De esta manera, él pensó que hacía falta, lo escribió, lo publicó, y son este libro para niños y el Tractatus son las 2 únicas cosas que se publicaron en su vida. Entonces, el decir, ¿es lo primero que se publicó? Bueno, es lo único que se publicó. ¿Tenemos que ir a ello? Pues tiene este problema que decíamos antes, y esta ventaja. Wittgenstein se mete en las discusiones de su momento, y se mete con los mejores, con Frege, con Russell, es decir, está en el punto más alto posible. Y por lo tanto, escribe una cosa que da respuesta a estos. Es verdad que les da una respuesta, pues lógicamente que cambia bastante los marcos, cambia bastante las concepciones, pero está en esa discusión. Y si no conocemos esa discusión, nos vamos a perder casi todo lo que viene a resolver. ¿Por qué le da importancia a lo que le da importancia? Una pista ya la hemos dado aquí.
Wittgenstein lo que intenta en el Tractatus es describirnos cómo es posible que el lenguaje refleje la realidad. ¿Sí? Una cosa como el lenguaje, también el pensamiento, lógicamente, pero bueno, la pregunta por el pensamiento pues venía ya desde, depende de hasta donde queramos retrotraerla, Descartes, quizá Platón, Aristóteles también, pero la pregunta sobre, es cierto que la pregunta del lenguaje también está en Platón, no todo se ha dicho, pero bueno, la pregunta es, ¿cómo puede ser que el lenguaje refleje la realidad? Y da esa respuesta en el marco también de la preocupación esta sobre si la lógica, ellos dan una respuesta, ¿cómo es posible que la matemática sea tan exacta? Bueno, pues la matemática en realidad se reduce a la lógica. Esta es una tesis que hoy en día sería más bien muy cuestionada, o sea que en ese sentido estaría superado el Tractatus. Yo no, por eso no recomiendo más bien leer en torno a las preguntas del Tractatus y comprender bien y luego ya, si eso, meterse al Tractatus. Ahora bien, aparte de la respuesta más, más técnica, si queremos, está efectivamente también estas reflexiones que, como te decía, rompen un poco el marco de la discusión. Y frases como las que hemos dicho antes, que en principio no son muy matemáticas, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Bueno, la definición de mundo que está al principio del Tractatus, ¿no? El mundo es todo lo que es el caso. Hemos de decir también, como tú has dicho, que la manera en que está escrito, de manera aforística, es a la vez muy atractiva o aparentemente muy claro, a su vez es una manera tan lógica, tan rígida, que a veces también puede dificultar un poco la comprensión. Pero bueno, la idea es esta, la idea es, Wittgenstein de alguna manera está separando lo que sí que podemos decir, lo que sí que podemos pensar, lo que sí que podemos, que se reduce a hechos en el mundo, hechos concretos que yo soy capaz de reflejar en mi pensamiento y también en mi lenguaje. La palabra reflejar no es muy correcta, pero bueno, ahora no nos podemos meter en detallitos. Soy capaz de expresar en el lenguaje una forma que se corresponde con la forma de cómo es el mundo y en ese sentido mi lenguaje pues va a tener sentido en la medida en la cual cada parte de mi lenguaje tenga un correlato en el mundo. Ahora bien, hay muchas cosas de las cuales hablamos, con las cuales usamos el lenguaje, que no siguen esta estructura. Cuando yo le digo a alguien, tienes que portarte bien con tu hermano, por ejemplo, pues ahí no le estoy diciendo lo que está pasando en el mundo, no le estoy diciendo te estás portando bien con tu hermano, o estás dándole a tu hermano dinero cuando le hace falta, o estás absteniéndote de pegarle una paliza. No estoy diciendo cosas concretas, estoy expresando un deber. Un deber, por definición, es algo que no está ahí, que debería estar, pero que a lo mejor no estará. Está ahí, estoy rompiendo de alguna manera la estructura lógica del que he descrito antes del lenguaje, reflejando la realidad. Pero también usamos el lenguaje para eso, nos salimos. Wittgenstein, a diferencia de muchos de sus seguidores y quizá del propio Russell, no prescinde todo esto que se sale de la estructura lógica, no lo deja de lado y dice, bueno, estos son, no sé, irracionalidades, son bla. No, eso es muy interesante. Lo que pasa es que no lo podemos expresar. De nuevo el problema viene, de nuevo el problema de Hofmannsthal, o el problema de Klimt, o el problema de Schoenberg en la música. ¿Cómo puedo expresar cosas nuevas? ¿Cómo puedo salirme de la jaula del lenguaje? Bueno, pues esas cosas que se salen, Wittgenstein también les presta atención y son, pues como he dicho, cosas como estaría seguramente ahí la ética, estaría también la estética, el valor de lo bello, estaría en general la propia concepción del mundo como un todo, ¿no? En el momento en que digo el mundo, de alguna manera ya no estoy reflejando hechos del mundo, sino que estoy saliéndome como del mundo, lo cual es ilógico, no puedo salirme del mundo para ver el mundo, porque estoy dentro del mundo. Bueno, todas estas cosas Wittgenstein las reconoce, entre otras cosas, porque el propio libro, el propio Tractatus está haciendo esto. El Tractatus está intentando reflejar cómo se refleja el mundo. Hemos dicho que el lenguaje lo que tiene que hacer es reflejar el mundo, pero el Tractatus no está reflejando el mundo, está reflejando cómo el lenguaje refleja el mundo. Perdón por el trabalenguas. Por lo tanto, el propio Tractatus no se podría decir, no se puede hablar de lo que dice él. Él se da cuenta de lo que está diciendo, según su propia teoría, no tiene sentido. Y esta es otra de las frases famosas del Tractatus, ¿no? Cuando dice que sus asertos en el libro, en el Tractatus, sus proposiciones, tienen que ser consideradas solo como una especie de escalera hacia la que utilizas para comprender algo y una vez que lo has comprendido, tiras la escalera, porque según ese lugar al que has llegado, la propia escalera no se podría usar, no se podría utilizar, no es verdadero lenguaje, no es buen lenguaje. Pero ya digo, si el Tractatus no es buen lenguaje, la ética no es buen lenguaje, la estética no es buen lenguaje, la religión, de alguna manera, lo místico tampoco es un buen lenguaje. ¿Significa que tenemos que rechazar todo esto? Wittgenstein, que venía de un contexto
culturalmente tan rico como el que hemos dicho, evidentemente no quería tirarlo. Al contrario, dice, cuidado, queda todo eso y a ver qué hacemos con ello. Pero lo deja así como una especie de misterio. Aunque bien es verdad, y retomo la última frase que he dicho antes, el parágrafo 7 del Tractatus, de lo que no se puede hablar más vale guardar silencio, o de lo que no se puede hablar hay que callar. Es cierto que Wittgenstein es reticente entre el bla, 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 de la exuberancia verbal hacia cosas que hay que empezar por admitir que son muy imposibles de expresar verbalmente. Esto sí, esto ahí su rigor prevalece. Y dice, cuidado, sé consciente de que te está saliendo. No lo desprecies, pero sé consciente de que te está saliendo de un lenguaje bien formado. La ética en Ludwig Wittgenstein. ¿Cómo entiende él la ética? Sí, bueno, como hemos dicho, ya acaba el Tractatus, él había estado en la guerra, o sea que cuando he dicho que lo acaba en 1919, es que lo acaba también prácticamente en el 18, se acaba la Primera Guerra Mundial, y él había estado voluntariamente, había querido ir. Tenía su familia, como hemos dicho, mucho dinero como para poder eximirse, pero él tiene este sentimiento del deber, de lo que tienen que ser las cosas, del rigor. Muy bien es, ¿no? Ya hemos dicho, mal que hizo este pensamiento a sus hermanos mayores. Y va y escribe el Tractatus. Gran parte del Tractatus lo escribe en las trincheras o en un barco con el cual recorre el Vístula. O sea que realmente las condiciones, ahora cuando la gente, no sé, hay un poco de ruido fuera o tenemos que quedarnos en casa unos días y, ay, Dios mío, no puedo trabajar. Pues, compáralo con cómo trabajó Wittgenstein su obra, la que la upó a la fama mundial, para ver. Esto pasa mucho, ¿no? También uno piensa en Bach, con todos los hijos que tenía, intentando componer en la multitud de sonatas que hizo, y bueno. De cantatas, perdón. La cuestión de Wittgenstein es eso. Escribe el Tractatus, piensa que ya ha resuelto todo, se dedica, como hemos dicho, a otras cosas que ya hemos explicado, no hay que volver. El problema es que la ventaja para él como figura filosófica, aunque su problema para su tesis ya ha resuelto todo, se acabó la discusión. Bueno, el problema es que no, es que mucha gente en Viena, y es el famoso Círculo de Viena, o mucha gente también en Cambridge, pues empieza a trabajar sobre estas ideas y empieza a ver que son muy interesantes y que les ayuda mucho a seguir la discusión, que como ya digo, era la discusión de actualidad. Y por lo tanto, pues en medio de estas discusiones, pues a veces quieren hablar con el autor y quieren preguntarle cosas, quieren consultarle. Por lo tanto, la discusión no se acaba, la discusión ha seguido. Y una de estas personas que está metida en este ambiente intelectual en el cual el Tractatus se recibe como una gran obra es curioso, porque en principio nadie se lo esperaría. Vive en Cambridge, eso sí, por eso se interesa, pero es un economista, es nada más y nada menos que John Maynard Keynes, ¿no? Keynes, que ya le había conocido, bueno, pues ve en este texto cosas interesantes, y él está metido en el grupo Bloomsbury, que es un grupo también muy preocupado por estas cuestiones del lenguaje. Está Virginia Woolf, está un montón de gente. Aunque bueno, en realidad ese grupo a Wittgenstein le cae bastante mal. El único con el cual se lleva bien es Keynes, ¿no? Y mutuamente. Y a su vez Keynes es el único que se interesa por Wittgenstein. Pero se interesa tanto que realmente entre él, con Russell había tenido sus más y sus menos, las discusiones esas que ya desde el principio habían tenido, a veces no habían acabado del todo bien y tienen una relación el resto de su vida muy atribulada. Pero bueno, eso no quita para que Russell sepa que el texto es un gran texto. De hecho, para publicarse le exigen, la editorial al principio exige. Inicialmente se publica en una revista vienesa con muchos errores, muchas erratas. Como es un texto con muchas definiciones lógicas, si metes ahí una errata ya no se entiende nada. Porque claro, pones un sí, donde es un no, pones un implica, donde es un sí, solo sí, pues ya te lo rompe. Y por lo tanto esa edición prácticamente se puede considerar apócrifa, aunque es la primera. Después se publicará en inglés, la traducción inglesa, y ahí ya piden que tenga en 1921, que tenga un prólogo del propio Russell. Y Russell le hace el prólogo, reconociendo el valor, pero a su vez siendo reticente, porque ya digo que la discusión estaba ahí. Y bueno, Russell, pues eso, también se apunta a la idea esta de que probablemente es bueno coger a ese señor que está por las montañas de Viena con los niños de 8 años y volverlo a traer a Cambridge. Lo consiguen en 1929. Es verdad que el propio Wittgenstein, su vida en el campo, con la gente más auténtica, con los niños, la había idealizado un poco antes de vivirla. Él
otra de las lecturas fundamentales que tiene siempre es Tolstoy, y Tolstoy en toda esta idea de la gente del campo es un poco populista, digamos, hoy, ¿no? Lo idealiza mucho. Wittgenstein, cuando va a la realidad, ve que la realidad no es tan buena como la había idealizado y ya tenía sus resquemores hacia ese periodo. Conclusión, que en el 29 todo se confabula, sus resquemores, en el otro sitio, en Cambridge, le están pidiendo que vuelva para que lo haga, para que vuelva. Y el que va a recibirle a la estación de trenes es Keynes, que escribe en su diario, hoy, ya no recuerdo si es en un diario o creo que en una carta también, a su amante. Hoy ha llegado a la estación de tren Dios. Fui a recibirle a las 5:57. Bueno, para ellos es verdad que su propia ausencia un poco había magnificado su figura. Un tipo joven todavía, 40 años, del 29, del que todo el mundo está hablando, pero que está perdido en las montañas, del que nadie sabe nada, pues es recibido con muchísima expectación y le ofrecen una primera conferencia allí, en Cambridge, que va a ser una conferencia justo sobre el tema que tú decías, por eso hago este gran prólogo, sobre la ética, ¿no? Su famosa conferencia sobre ética. Está publicada también, aunque tampoco... bueno, sí se publicó, pero bueno, cuando he dicho antes me refería a los dos libros. Es verdad que Wittgenstein sí que publicó alguna cosita en revistas, pocas también. Esta sí que se publicó después en las actas de esta sociedad, y Wittgenstein ahí un poco mantiene un poco la visión que había dejado en el Tractatus, la que hemos dicho antes. O sea, para él la ética lo que pasa es que la hace más explícita. El Tractatus siempre había dicho, uy, esto se queda fuera. Aquí la hace un poco más explícita, no mucho más explícita. Estamos hablando de una conferencia que tiene 8 o 10 páginas, no mucho más. Pero sí que se plantea esta cosa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la ética? ¿Qué es lo que pasa? Y un poco explica esto, ¿no? Que la ética no son hechos, ¿no? Es algo como que rompe el lenguaje, ¿no? Pero aún así le merece el máximo respeto y jamás la despreciaría. Esto es muy importante porque mucha gente había interpretado el Tractatus, ya he dicho, como hay que despreciar todo lo que queda fuera del lenguaje. No, al contrario. Wittgenstein lo compara con otras experiencias, un poco la que he dicho antes, ¿no? La experiencia de sorprenderse de la existencia del mundo. Es una experiencia absurda, porque yo me puedo sorprender de algo porque esperaba otra cosa, ¿no? Uy, me he sorprendido, tú hoy vistes con una camiseta azul, pensé que le ibas a vestir verde. Pues qué sorpresa me has dado, Fabián. Puedo sorprenderme de algo porque espero otra cosa, pero si no existe el mundo, ¿qué es lo otro de no existir el mundo? No podemos imaginar el mundo no existiendo porque ya yo imaginando ya presupongo que hay algo que existe, yo estoy imaginándolo. O sea, la idea, y sin embargo, a pesar de esta ilógica, de esta falta de lógica, se puede decir, tenemos a veces la experiencia de sorpresa de la existencia del mundo, ¿no? ¿Por qué el ser y no la nada? Que diría Leibniz, ¿no? O sea, esta sensación también es filosóficamente o es intelectualmente muy sugerente, aunque no puede expresarse, ¿no? Por ejemplo, otra experiencia que él cita, y en este caso se ligaría más con la religión. La anterior también se puede ligar con la religión. Él dice que eso es quizá lo que las religiones han intentado expresar con la idea de creación. De repente se crea algo, existe algo que no existía. De nuevo es ilógico pensar en un no existir previo, pero algo empieza a existir. Otra imagen, quizá más ligada con la religión, es la sensación de estar seguro pase lo que pase. Estar a salvo pase lo que pase. A veces tengo la sensación de que nada me puede pasar. Esto es absurdo, ¿cómo que no te puede pasar nada? Te puede caer ahora mismo un ladrillo, te puedes romper la pierna o te puede dar un infarto. Claro que te pueden pasar cosas. Pero a veces tenemos la sensación como de una absoluta seguridad. Esta sensación Wittgenstein también la identificaba con esta ruptura de los límites del lenguaje. Son sensaciones en principio que no se parecen mucho a los típicos mandatos éticos de una tradición más kantiana, pero que reflejan esta misma idea de que hay algo que está más allá de los hechos, ¿no? de los hechos del mundo y de mi lenguaje reflejando esos hechos. La filosofía. ¿Cómo entiende Wittgenstein el papel del filósofo y los límites de la filosofía? Claro, bueno, ya hemos visto que en el Tractatus, al final, el Tractatus es un libro de filosofía, Tractatus lógico-filosófico. El título se lo pone Russell, por cierto. Me parece muy gracioso llamarlo Tractatus como el Tractatus teológico-político de Spinoza, ¿no? Es una referencia. En alemán era simplemente manual lógico-filosófico, ¿no? Logische philosophische Abhandlung sería. Pero bueno, nadie lo conoce ya por el título alemán, nadie lo conoce por el título traducido al español, sino por el título en latín. Tractatus. Bueno, en el Tractatus, como decía, en el fondo es un libro de filosofía, ¿no? Ligado de esta manera con Spinoza, pero es verdad que hay elementos dentro
que también él habla del amor intelectualis dei, o sea, habla también de algunas cosas que suenan un poco spinozianas. Es un libro filosófico, hace referencias filosóficas, tiene un título que le ponen muy filosófico, es un libro de filosofía, y ya hemos dicho que, según el propio Tractatus, sin embargo, es una escalera que hay que tirar. Es decir, la filosofía, incluso el propio Tractatus, hay de alguna manera que tirarla, hay que apartarla. De hecho, Wittgenstein acaba esto y se va a hacer de arquitecto, a hacer de maestro, es decir, también tira la filosofía. Por lo tanto, la relación de Wittgenstein con la filosofía en este sentido es complicada, como mínimo, ¿no? Un tanto despectiva, muchas veces se ha identificado. Vitalmente, sin embargo, es verdad que él se va, pero vuelve a Cambridge. Y vuelve a hacer filosofía. Y vuelve a plantearse estas preguntas. Porque estas preguntas, que él creía que habían quedado resueltas, pues empieza a darse cuenta de que no lo están tanto. Algunos piensan que ya esa conferencia del 29, de la conferencia sobre ética, ya se insinúa esto. Desde luego está claro que en el resto, ya desde el 29 hasta el 51, que como hemos dicho muere, va a permanecer más o menos, con idas y venidas, pero bueno, va a permanecer más o menos en el ámbito de Cambridge, ya sea como profesor, ya sea, bueno, como becario, tiene también una fellowship al principio, ya sea simplemente pues, porque tiene allí discípulos a los que va a ver cuando ya definitivamente deja la carrera, que también es interesante, deja la carrera de profesor porque cree que lo de ser profesor de filosofía le está estropeando. Él muere con 62 años, por lo tanto, pues podría haber estado todavía trabajando, pero se prejubila, por así decirlo, bueno, se va, no se prejubila porque no recibe ingresos por ello, simplemente se va antes de que acabe su tarea como profesor, porque piensa que de nuevo la filosofía de alguna manera le agobia, le estropea su labor intelectual. Y durante entonces ya digo, en el Tractatus también al final pasaba esto, y durante este periodo de nuevo va a pasar esto y otra vez. Va a haber un rechazo a menudo, a pesar de estar haciendo filosofía, hacia las posibilidades de hacer filosofía. Va a darse cuenta de que muchas de las preguntas, y esto muchos de sus discípulos es la línea que van a seguir, muchas de las preguntas que te planteas como filósofo, en realidad son un error. La pregunta es un error. Hacerte esa pregunta es un error. Este va a ser un sistema muy wittgensteiniano de abordar la filosofía. No tanto, te hacen una pregunta filosófica, busca una respuesta. Es como el sistema estándar. Si está ahí la pregunta, hay que buscar las respuestas. Wittgenstein cambia un poco el giro de la cosa y dice, no, a lo mejor es que es la pregunta la que hay que cuestionarse, no buscar la respuesta mejor, sino porque la pregunta está mal hecha o no procede o responde a una especie de locura, ¿no? Ya en el Tractatus había utilizado una metáfora muy famosa, ¿no? Que es la de, decía que la filosofía es lo que enseña a la mosca que está en una botella atrapamoscas. Esta expresión, una botella atrapamoscas, hoy nos es casi ininteligible, pero en aquella época pues parece que había unas botellas donde un modo de insecticida, en una botella que atraían a las moscas, entonces la mosca se metía en la botella, se quedaba allí, no encontraba la vía de salida porque era complicada y ya tenías ahí a las moscas atrapadas. Bueno, pues ese objeto que se utilizaba en la época, Wittgenstein lo utiliza como que la filosofía es la que enseña a la mosca a salir de la botella. En vez de darte golpes contra las paredes de la botella, encuentras una vía que te evita los golpes y que es justo la salida. Bueno, esta metáfora va un poco a esto. A lo mejor muchas preguntas filosóficas nos hemos estado dando golpes contra esta respuesta, esta historia, y ninguna nos satisface, porque en el fondo nos damos golpes contra los límites de la botella, contra los bordes de la botella, y lo que hay que hacer es ¡fum!, escaparse de la botella, abandonar la botella, abandonar la filosofía, por lo tanto, al final, la filosofía haciendo esas cosas. Y esto va a ser continuo también, esto está en el Tractatus, como digo, pero va a ser también en este segundo periodo, del 29 al 51, va a ser continuo. Este esfuerzo de darse cuenta a menudo cómo la filosofía se autocuestiona, se autoelimina en muchos campos. Las investigaciones filosóficas, un libro que no editó en vida y digamos que se contrapone al Wittgenstein joven o al primer Wittgenstein. ¿Qué diferencias hay entre el primer Wittgenstein y, digamos, el Wittgenstein de investigaciones filosóficas? Sí, bueno, este es otro tópico, ¿no?, de la literatura wittgensteiniana, ¿no? Diferenciar el primer y el segundo Wittgenstein. Pues son tan distintos que cuando dices, Wittgenstein dijo esto, Wittgenstein pensaría esto, ¿qué Wittgenstein? ¿El del Tractatus o el de este segundo periodo que estoy diciendo, ¿no? Estaría personificado sobre todo de las investigaciones filosóficas. Algunos, bueno, sobre Wittgenstein se ha escrito tanto que hay de todo, pero algunos postulan una tercer Wittgenstein incluso, ¿no? Entonces teníamos el del Tractatus, el de las investigaciones, y luego el final, tan final como que es un libro en el que está trabajando 2 días antes de morir, que son lo que se ha publicado bajo el nombre Sobre la certeza.
en el cual estas reflexiones que habría en esta etapa final, en este libro y en algunos otros parecidos, pues a su vez ya serían una evolución y ya serían dos servicios. Bueno, podemos hacer 4, 7, 38 Wittgensteins, eso es a gusto del consumidor. Pero sí que hay una diferencia lógica, por esto que hemos dicho, porque a partir de ahora, efectivamente, como dices, en las investigaciones filosóficas, este es un libro totalmente distinto, ya solamente cuando uno lo coge y empieza a leerlo, ya ve que es totalmente distinto al Tractatus. El Tractatus seguía esta estructura súper lógica de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, cada parágrafo numerado y estrictamente. Las investigaciones, bien es verdad que, como ya hemos dicho, no lo publicó él, o sea que la organización final quizá no es suya, quiero decir, no corresponde de todo con lo que él hubiera hecho, pero el Tractatus son también textos cortos, bueno, cortos, aunque en esta ocasión a veces algunos duran unas pocas páginas, en el Tractatus no, cada aserto, cada punto era mucho más corto. Y son textitos haciéndose eso continuamente preguntas, respuestas, como hemos dicho antes, que de repente están abriéndote a otras posibilidades del lenguaje. Esta es la idea. Y por eso aquí sí que hay que señalar. Aunque por supuesto también hay teóricos que dicen que no hay tanta diferencia, que en realidad... bueno, pero bueno, eso ya sería para un seminario avanzado de Wittgenstein. Para el lector inicial es obvio que hay una diferencia. Y es que cuando tú coges las investigaciones filosóficas, de repente este modelo de cosa en el mundo, palabra, cosa, palabra y estructura lógica en el mundo y en mis palabras para que quede perfectamente reflejado las dos cosas, este modelo se tira ya desde las primeras páginas. Ya desde las primeras páginas, haciendo referencia a San Agustín, en un pasaje de las Confesiones, en la cual San Agustín pues, siempre te dice cómo aprendió de pequeño, se pone a contar, como en las Confesiones Agustín está contando toda su vida, pues se pone a contar también cómo aprendió a hablar. Y Agustín, que evidentemente no se acuerda de cómo aprendió a hablar, pero se ha fijado luego de cómo aprenden los niños, pues dice, pues yo aprendí a hablar pues porque la gente cogía una taza y decía taza, y dice, pues esto será la taza. La gente se ponía en una mesa y decía mesa, pues esto será una mesa. Una estructura que a Wittgenstein le recuerda un poco a lo que él había expresado en Tractatus. Entonces, cuenta esto de este texto, recoge este texto de Agustín, y dice, oye, esto no funciona, porque si hay muchas palabras, es decir, es verdad que la palabra taza y la palabra mesa más o menos la puedo adjudicar a cosas. Más o menos, porque un día veo una taza que no vi nunca y cómo sé que es la taza de antes, pero bueno, no nos metamos en ese problema. La cuestión es que cuando digo la taza y la mesa, ese y, ¿dónde está? En el Tractatus se había dado una respuesta, es la estructura lógica. Pero ahora empieza a decir, oye, quizá la estructura lógica no lo refleje todo. Se cuenta que otro economista, curiosamente, al igual que Keynes, pero en este caso Piero Sraffa, que es un economista italiano, que estaba en Cambridge también, y con el que Wittgenstein también se llevó bien, tenía sus conversaciones. Se cuenta que cuando Wittgenstein le estaba contando, en este retorno, después del 29, le está contando con sus teorías, que en principio siguen siendo, aunque ya empezaban a trastabillear, pero siguen siendo los del Tractatus, cuando le cuenta sus teorías, Rafa dice, bueno, ¿y cuál es la estructura lógica de este gesto? Un gesto muy napolitano, ¿no? Muy italiano, ¿cuál es la estructura lógica de esto? Bueno, esto parece una tontería, pero Wittgenstein se empieza a dar cuenta de que podemos comunicar cosas que a lo mejor... a ver, no es que se dé cuenta, obviamente él ya sabía que existía este lenguaje antes, pero él, como ya digo antes, lo había despreciado como un lenguaje no realmente comunicativo, que siempre nos iba a llevar a no entendernos, a toda esta desazón vienesa que hemos dicho. Sin embargo, se empieza a dar cuenta de que no, hacemos así, la mayoría de las veces entendemos perfectísimamente. Entonces, quizá lo que pasa es que hay otras maneras de comunicar. Hay otras maneras de comunicar que no sigan esa lógica. Entonces, ¿cuáles son esas maneras? Se pone a investigar y ve que son muchas, ¿no? De repente no es una, son muchas. El lenguaje se puede usar como lo usaba San Agustín de pequeñito, o como él creía que lo usaba, para poner una cosa y una palabra poner. Podemos usar el lenguaje, pero lo usamos para muchas otras cosas. ¿Y por qué no fijarnos en esas otras cosas y ver cómo comunican? De nuevo, la pregunta puede volver a ser la misma, ¿eh? ¿Cómo es posible comunicar? Pero el esquema en las investigaciones es más pluralista. Hay muchas maneras de comunicar, muchas maneras de usar el lenguaje. Esta es la palabra clave, ¿no? Con la cual se asocia enseguida a Wittgenstein, ¿no? Los usos del lenguaje. El lenguaje, en vez de ser una estructura, es una cosa que se usa a veces como estructura, alguna vez como estructura, pero se utiliza para muchas cosas. Es verdad que esto luego lo va a retrotraer hasta las propias matemáticas y va a pensar que las matemáticas también son un uso del lenguaje, las conversaciones que he dicho antes con Turing, en las lecciones, pero y en ámbitos pues mucho más, vamos,
realmente se meten a intentar explicar bajo este esquema cosas muy complicadas, ¿no? Cuando yo pienso en rojo, cuando tengo la sensación de rojo, que parece indudable, yo pienso, cierro los ojos, pienso en rojo, eso está ahí, está el rojo. Pues eso parece como una certeza inamovible, una cosa. También ahí se mete Wittgenstein a decir, oye, ahí quizás estás haciendo un uso peculiar, tal. Es decir, este nuevo descubrimiento que hace lo aplica a cosas en las cuales la mayoría no querríamos muchas veces aplicarlo, ¿no? Porque sí queríamos establecer una estructura más lógica. Esto no quita, en todo caso, para rigor. No debe interpretarse nunca esta idea de los usos del lenguaje como di lo que quieras y todo lo que quieras funcionará, porque esto no pasa con los usos. Cuando yo uso algo, si yo uso un martillo para clavar un clavo, si soy más o menos hábil, lo conseguiré. Si uso un martillo para cocinar unas patatas, pues por muchos golpes que despegue, no voy a cocinar las patatas con el martillo. Es decir, que esto no significa haz lo que quieras con las palabras como quieras y todo valdrá. No, no, no. Lo que pasa es que las reglas son mucho más numerosas, mucho más diversas. Y esa exploración es muy complicada porque abre un campo enorme y es la que él, a lo largo de las investigaciones, que es ya un texto, aunque no lo dejo acabado, es un texto voluminoso, va desarrollando. Y en el resto de sus textos, sus textos, las adaptaciones que dejó, las conversaciones que tuvo, en todo eso va metiéndose en este tipo de asuntos. Por ir cerrando ya el círculo y acabando un poco la charla, la conversación, la influencia de Wittgenstein en la cultura y en la filosofía, básicamente porque en la filosofía del siglo XX el estudio ha sido sobre el lenguaje, en gran parte, ¿no? ¿Qué influencia ha tenido Wittgenstein en esto, la filosofía y la cultura? Claro, bueno, efectivamente, esta es la cosa. Wittgenstein deja ahí sus investigaciones muchas veces a medias o esbozadas muchas veces, aunque ya se nota que está cambiando muchas maneras de abordar los problemas. Y esto es lo que a mí personalmente me interesa de Wittgenstein. O sea, más que saber exactamente qué dice el parágrafo quinto de las investigaciones o entrar en toda la discusión sobre qué es lo que dice el parágrafo quinto de las investigaciones, lo interesante es, yo creo que de él es aprender esta manera de razonar. Él mismo lo pensaba. O sea, a él le horrorizaba la idea de convertirse en un nuevo filósofo que es estudiado en sus textos hasta la última coma. Esto no era para lo que él quería la filosofía, entre otras cosas, porque él, en parte lo que quería era incitarnos a abandonar mucha filosofía, no crear nuevas cátedras de filosofía dedicadas a Wittgenstein. Entonces, esta manera, este estilo de pensamiento pasa, evidentemente, a muchos de sus discípulos y empiezan a hacer cosas muy interesantes, pero inmediatamente, como tú dices, en un siglo XX, muere en el 51, como hemos dicho, bueno, estamos en mitad del siglo XX y es verdad que ya estamos en pleno siglo XX y que una de las grandes preguntas de ese siglo, ya no solo una pregunta de estos atribulados culturetas vieneses, sino ya generalizada en todo el mundo intelectual occidental, es la pregunta por el lenguaje, por cómo funciona el lenguaje, cómo es posible que esto, que reflejemos en el mundo, cómo es posible que nos comuniquemos, que nos entendamos. Entonces, evidentemente, pues desde un montón de áreas distintas se empieza a ver en Wittgenstein intuiciones muy útiles. Por supuesto, he hablado de la matemática, hemos hablado de la filosofía, obviamente, pero también de la psicología, también la politología, también en el arte también. Estas intuiciones, tiene unas conversaciones sobre estética muy interesantes también, Wittgenstein, en las cuales ya aplica estas nuevas perspectivas que hemos dicho que tiene después de volver a Cambridge, pues las dedica en exclusiva a la estética, también a la religión, están juntas, publicadas en el mismo libro. La teología, por cierto, también, hay teología muy interesante, basada en, que recoge Wittgenstein. Bueno, empieza a ser muy influyente, pero es verdad que muchas veces es muy influyente para gente que está ya en los niveles más altos de cada una de estas disciplinas. Y por lo tanto no es tan famoso, ¿no? A un nivel más coloquial. Pero su uso es enorme. Y luego en la propia filosofía, pues como ya he dicho, acaba dándose cuenta incluso de que alguien totalmente distinto a él, como es Heidegger, en sus referencias, en su manera de filosofar, de repente empieza a resultar en los años 80, los años 90, empieza a resultar muy interesante mezclarlos y ver concomitancias y ver que puede enseñarse uno de otro. Y muchos de los filósofos que están en la cumbre en esos años, Rorty, Bátimo, pues ven con buenos ojos a los dos, ¿no? Y dicen, oye, pues si es que estas cosas no son tan distintas y se pueden combinar y se puede avanzar desde estas dos. Y bueno, y yo creo que un poco estamos ahí. Yo creo que todavía estamos un poco en la estela
de Heidegger y de Wittgenstein. Creo que no ha habido ninguna figura tan importante como la de ellos dos, pues desde la muerte de Heidegger, ya en los años 70, hasta ahora, en mi opinión. Habermas, por ejemplo, que es un gran pensador, pero de nuevo también es alguien que hace estas cosas a menudo, ¿no? Confrontarse con Wittgenstein, confrontarse con Heidegger. ¿Cómo no lo iba a hacer Habermas, ¿no? Que es un filósofo de la comunicación? Somos aquella tradición filosófica y hay que dialogar con él. Claro, claro, sí, sí, pero por eso, que siempre hay filósofos que quedan en un momento determinado pues, más abandonados. El ejemplo otro clásico que se pone es Sartre, ¿no? Sartre, hasta que murió en los años 80, era todo el mundo tenía que leer a Sartre. Incluso Hoy igual casi nadie habla de Sartre. en su época fue muy conocido, pero ahora se discute muy poco, se habla muy poco de él, excepto las 4 de estas cosas del darwinismo social. Claro, claro, sí. Sí, por eso, por cierto, sociología también es interesante. Wittgenstein, por supuesto, en pragmática también, en pragmática lingüística, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que diferenciar mucho lo que dice la pragmática lingüística sobre que el lenguaje, para entenderlo bien, son los usos, y la tesis de Wittgenstein, que es mucho más fuerte, que influye no solo en el lenguaje, sino en esto sí que está todavía el eco del Wittgenstein primero, también nuestro pensamiento. Es que en el fondo nuestra manera de razonar es usar, de alguna manera, manejarnos con las cosas. No atrapamos las esencias de las cosas, no atrapamos la lógica completa de las cosas, sino que aprendemos, por así decirlo, a manejarnos entre ellas, ¿no? Es una tesis más fuerte, pero ya digo, también lo que hacen los pragmáticos, los lingüistas en pragmática, pues también, por supuesto, puede verse influido. Y bueno, ese es un poco sus propios discípulos son en parte fieles a lo que él dijo, es decir, filosofad vosotros, haced vosotros las cosas que queráis, no intentéis mantener un legado así inmaculado. Entonces han hecho cosas, estoy pensando en Anscombe, por ejemplo, en Elizabeth Anscombe, que editó varios de los textos de Wittgenstein, pero luego como filósofa es extraordinariamente interesante ella misma y hace aplicaciones. Ella es católica, por ejemplo. Wittgenstein con la religión tiene también una situación como muy controvertida, nunca se sabe muy bien al final si creía, no creía. Sus discípulos cuando mueren dice, ya nos ponemos al momento de la muerte, ¿no? Dicen, ¿qué hacemos? ¿No? Porque no había dejado ninguna instrucción. Pero al final todos coinciden en que le hubiera gustado ser enterrado a la manera católica. Aunque él no había dicho nada en este sentido, y así ocurre, y está enterrado en Cambridge actualmente. Quería creer o le gustaría creer, igual le pasaba. Sí, hay un momento en el que dice que le resulta imposible, que uno de los motivos por los que le resulta imposible rezar es que no se le doblan las piernas, las rodillas. No es capaz de arrodillarse. Pero desprecia profunda. Uno de los motivos de su conflicto con Russell es el desprecio de un cierto ateísmo que él consideraría facilón. Le horrorizaría hoy no es difícil concluir que la horrorizaría a estos new atheists, claro. Estos nuevos ateos, le espantarían completamente. John Gray, que es también ateo, pero que tiene un enfoque de la religión mucho más matizado, creo que se llevaría bastante mejor Wittgenstein con él. Es decir, desde luego no es un creyente habitual. Bueno, Tolstoy, que como ya he dicho es una de sus figuras claves, sí que es creyente, por ejemplo. O sea, sí que, pero tampoco es un creyente convencional, Tolstoy. No es un creyente habitual. Wittgenstein rozaría a veces algunas de las cosas que dice, pues podría considerarse que rozan cierto agnosticismo, pero también puede interpretarse como esa lucha por creer que le hacen todo lo contrario de un agnóstico, sino una persona, porque el agnóstico dice, yo me abstengo, ¿no? La religión, y Wittgenstein dice todo lo contrario, le otorgo tanta importancia que no me atrevo del todo a decir dónde estoy. Y cuando digo le otorgo tanta importancia, por favor que no se interprete como Husserl, ¿no? Que al final de su vida pensó, era judío. Wittgenstein, por cierto, en 3/4 partes también. De su familia también. Pero Husserl judío, que era el mismo judío, bueno, pues piensa en convertirse al catolicismo, pero nunca lo hace porque dijo que tenía que dedicar varios años a meditar cada dogma. Y que hasta que no meditara cada dogma no sabía si podía coincidir. Bueno, esta obsesión teorética de Husserl, muy de Husserl, no es la de Wittgenstein. O sea, Wittgenstein no es un problema seguramente teorético el que tiene, ¿no? Teóricamente ubica la religión, como hemos dicho muy bien, qué es lo que es y qué es lo que no es. Es un uso del lenguaje concreto para una serie de prácticas concretas. Ahora bien,
soy capaz de meterme en ellas. Sí, no me puedo arrodillar, pero por otra parte lo respeto extraordinariamente. Miguel Ángel, encantado de la entrevista de estos minutos y habrá más. Vale, he sido absolutamente contrario al final del Tractatus, porque he hablado muchísimo. El final del Tractatus nos invita al silencio y me he puesto a hablar muchísimo. De hecho ahora he metido la pata, a lo mejor me ha bailado algún año en alguna cosa, creo que no, pero bueno. Pero... Bueno, decía Cioran que una palabra siempre es una palabra de más, pero... Sí, bueno, y quizá he hablado tanto que no he favorecido el estilo que digo que favorecen los textos wittgensteinianos, que es más el diálogo. Pero bueno, es que para una presentación de una hora de un hombre que estamos de acuerdo en que es que se le desconoce absolutamente, puedes dar muy poco por supuesto, ¿no? Pues bueno, esto es lo que ha salido. Por cierto, si alguien se lo está preguntando, la figura que tengo aquí es el propio Wittgenstein. Pues mira, atrecho mejor imposible. Encantado, Ángel. Pues nada, encantado. Y nos vemos en Ortodoxia. Venga, hasta luego, adiós.